el último tema de medio social y natural, y pues este es el tema de medio social y lleva por nombre siglo XIX, ¿sí? Este tema es una continuidad de el tema pasado, ¿sí? De los temas que hemos estado viendo. Como les comenté, pues es un poco de historia, entonces les voy a contar un poquito acerca de lo que sucedió en el siglo XIX, ¿sí? El siglo XIX se caracterizó por una serie de hechos políticos que marcaron el desarrollo económico de la región, ¿sí? Entonces, en este tiempo pues ocurrieron varios hechos políticos. Eso dio lugar al desarrollo en la economía y fueron hechos que marcaron la economía de la región, ¿sí? Algunos de estos pues contribuyeron a la pérdida de parte de nuestro territorio guatemalteco, ¿sí? Ya van a ver ustedes algunas partes que se perdieron de nuestro territorio guatemalteco por diferentes causas. Vamos a ver ahora un poco de lo que es la anexión a México, ¿sí? Ok, entonces miremos un poco de lo que es la anexión a México. Agustín de Iturbide, quien entonces proclamó la independencia del país de México, ¿sí? Deseaba imponer una monarquía y se declaró emperador en ese tiempo. Para poder extender su dominio, promovió la anexión de Centroamérica a su territorio, ¿sí? Los conservadores Mariano de Incinena y Gabino Gainza aceptaron la propuesta que Agustín de Iturbide presentó, y ellos también pues empezaron a promover la anexión a México, ¿sí? Esta anexión se oficializó el 5 de enero, ¿sí? De 1822. En esa fecha se oficializó la anexión a México. Las autoridades de Honduras, Nicaragua y El Salvador estuvieron en desacuerdo, si no les pareció que se diera esa anexión con el territorio de Centroamérica, y entonces el 1 de julio de 1823 ellos proclamaron la independencia absoluta de Centroamérica, ¿sí? Entonces el 1 de julio de 1823 proclamó la independencia absoluta de Centroamérica, ¿sí? Para que cada país fuera libre y tuviera su propio gobierno y sus propias leyes, ¿verdad? Centroamérica pues está compuesto por 6 países, en donde están Guatemala, Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá, ¿sí? Entonces esta fecha se proclamó la independencia absoluta de Centroamérica, ¿sí? Es decir, de todos esos países. Se convocó un congreso constituyente, el cual fue denominado Asamblea Nacional Constituyente, ¿sí? Y pues ahí se promulgó la formación de las Provincias Unidas del Centro de América, es decir, de Centroamérica, ¿sí? Francisco Morazán luchó para mantener la unión de las provincias de Centroamérica. Ok, entonces, con todo eso que pasó, que querían que se tuviera la anexión con México, pero el 1 de julio de 1823 pues eso quedó desarraigado, porque ya se promovía la independencia absoluta para todos los países de Centroamérica, ¿sí? Pero con la anexión a México lo que pasó es que Guatemala perdió parte de nuestro territorio, ¿sí? ¿Y qué parte perdió? Guatemala perdió Chiapas, ¿sí? Y Chiapas dejó de pertenecer a Guatemala y pasó a formar parte de México, ¿sí? Es por eso que el estado de Chiapas pues ahora es un estado de México. Entonces es por ello que el estado de Chiapas pues ahora pertenece a México,
pero era parte del territorio guatemalteco, y debido a todo lo que sucedió en ese siglo XIX y en la anexión que querían hacer con México, pues Guatemala perdió esa parte del territorio, ¿sí? Y ahora pues le pertenece a México. Ahora bien, vamos a ver un poco de lo que sucedió en la Federación Centroamericana. Cuando los países centroamericanos se declararon independientes, pensaron las ventajas de ser un país grande y no una región fragmentada en pequeños estados, ¿sí? Por lo que el 22 de noviembre de 1824, la Asamblea Nacional Constituyente aprobó la Constitución Federal de la República Federal, ¿sí? Y la capital estuvo en Guatemala hasta el año de 1834. Y el primer presidente en ese año fue Manuel José Arce, ¿sí? Después estuvo en Sonsonate por un pequeño periodo nada más. Y luego en el año de 1834 al año de 1839 se estableció en el país de San Salvador, ¿sí? Todas las provincias contaban con sus propias autoridades subordinadas al poder federal, ¿sí? Pero sin embargo existían muchas diferencias, lo que motivó a Manuel José Arce a disolver el Congreso y convocar otro que estuviera a su favor, ¿sí? Y debido a todo eso, pues hubieron varios logros que se obtuvieron en la federación y vamos a ver cuáles fueron esos, ¿sí? Ok, entonces ya vimos un poco de lo que sucedió en la Federación Centroamericana y ahora vamos a ver los logros que se obtuvieron con esta, ¿sí? Fueron 4. 1, la abolición de la esclavitud. Esto para la población negra, ¿sí? Número 2, la prohibición del tráfico de esclavos y libertad de todas aquellas personas que llegaron a Centroamérica. 3, constitución del gobierno en 3 poderes, siendo estos el ejecutivo, legislativo y judicial, ¿sí? Esos son los 3 poderes del gobierno. Y número 4, el respeto a los derechos de los ciudadanos y ciudadanas, ¿sí? Entonces estos fueron 4 logros que se obtuvieron en la federación, ¿sí? Ahora vamos a ver un poco de lo que fue el fin de la República Federal, ¿sí? Mariano Gálvez fue jefe de Estado entre el año 1831 y el año 1838. Pero en el año de 1837 se disolvió la federación, ¿sí? Es decir que se desarraigaron todos, ¿sí? Y un año después estalló una epidemia de cólera en Guatemala. El Partido Conservador y la Iglesia acusaron al gobierno de Gálvez de contaminar los ríos para enfermar a toda la población guatemalteca. Por esa época, el Congreso Federal autorizó a los estados a que se organizaran como ellos consideraran conveniente, ¿sí? Y la caída de Mariano Gálvez dio lugar a que Rafael Carrera asumiera el mando del ejército, ¿sí? La inestabilidad ocurrida en Guatemala entre el año de 1837 y 1838 fue aprovechada por los criollos de Quetzaltenango para proclamar en el año de 1838 la independencia del estado de Los Altos, ¿sí? Entonces eso ocurrió dentro del año 1837 al año de 1838. Como ustedes vieron, pues ocurrieron varios cambios, ¿sí? Hubo caída de un gobierno y tomó posesión otro, y eso fue aprovechado por los criollos, ¿sí? Para que proclamaran la independencia del estado de Los Altos. Pero en el año de 1840, Carrera emprendió con éxito la reconquista del estado de Los Altos, y en el año de 1844
fue designado presidente por la Asamblea Legislativa. Aquí él anuló las reformas impulsadas por Mariano Gálvez y restableció la influencia de la iglesia, ¿sí? Y en el año de 1847, el 21 de marzo, en Guatemala se declaró como república, ¿sí? Y en 1854 fue nombrado presidente vitalicio. Su gobierno fue conocido como el régimen de los 30 años. En 1865 asume el poder el mariscal Vicente Serna. Sin embargo, su intento por reelegirse fue motivo de descontento político, dando origen a la Revolución Liberal. ¿Sí? Todo esto que ocurrió para dar fin a la República Federal, hubieron varias reformas impulsadas por Mariano Gálvez y también unas reformas impulsadas por Vicente Serna. Entonces vamos a ver cuáles fueron esas reformas que cada uno de ellos pues propuso. Entonces veamos cuáles son esas. Bien, entonces yo acá ya tengo las reformas impulsadas por estos dos jefes de estado, ¿sí? Por un lado tengo a Mariano Gálvez y por otro lado tengo a Vicente Serna. Las reformas que impulsó Mariano Gálvez, como primer lugar, fue el matrimonio civil, ¿sí? Que se pudieran casar dos personas haciendo el matrimonio civil, ¿sí? El 2 es el decreto de ley de divorcio, ¿sí? Si una pareja pues ya no desea estar junta, entonces está la ley de divorcio que tiene varios decretos, ¿sí? Pues ahí hay algunas reglas para poder llevarse a cabo el divorcio, ¿verdad? Entonces se decretó la ley de divorcio. Y por último, la educación laica y gratuita, ¿sí? Gratuita es que no se cobre, sino que sea una educación gratis para todos y que todos puedan tener acceso a ella, ¿verdad? Y laica, pues que sea para todo tipo de personas creyentes, no discriminando a nadie por ser católico o por ser evangélico, sino que fuera una educación laica y gratuita para todos, ¿verdad? Y las reformas impulsadas por Vicente Serna fue primero la introducción del telégrafo, ¿sí? Segundo fue la introducción del ferrocarril. Pues aquí se empezaron a hacer los primeros estudios para poder introducir el ferrocarril en el país, ¿verdad? Y pues ya la última reforma que logró fue poder construir el ferrocarril, ¿sí? Entonces estas son las reformas que ambos impulsaron y que fueron llevadas a cabo, ¿verdad? Entonces, mis amores, este es el tema correspondiente a medio social. Si tienen alguna duda, pues pueden hacérmela saber y con mucho gusto yo se las voy a responder. Y nos vemos la próxima semana con nuevos temas. Se cuidan mucho y nos vemos en nuestras clases de Zoom. Bye.